Con su venia, diputada presidenta, buenas tardes, compañeras y compañeros. Que esta igualdad en que hoy descansa el equilibrio de las instituciones de la República se convierta en la forma de vida que heredemos a las futuras generaciones de mexicanos. Remontemos las comarcas de la intolerancia, mostremos a todos que somos capaces de edificar en la fraternidad y con el arma suprema de la razón, una patria para todos. Porfirio Muñoz Ledo, el 1 de septiembre de 1997. Compañeras y compañeros, las minorías parlamentarias se configuran como esenciales para el funcionamiento del Parlamento en un Estado de Derecho. Esto, por supuesto, ustedes lo saben, puesto que hasta hace no tanto ustedes, compañeros de la ahora mayoría, representaban a la minoría. Son representación del pluralismo tan necesario y un Parlamento democrático debe hacer caso no solo la opción mayoritaria, sino la voluntad popular en toda su expresión. Es decir, habrá de albergar también a las minorías parlamentarias, que son la máxima expresión del pluralismo político. Para poner un ejemplo de cómo se venía haciendo este respeto absoluto a las minorías, en la 62ª legislatura se dio el siguiente acuerdo, que pido por favor a la presidencia, le solicite a la secretaría, le pueda dar lectura, aquí lo tengo. De lectura a la secretaría el documento. Muchas gracias. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se reconoce la agrupación de diputadas y diputados federales afiliados al partido político Movimiento de Regeneración Nacional para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, párrafo tercero, 77, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 de la Ley Orgánica General de los Estados Unidos Mexicanos y a la luz de los siguientes antecedentes. 1. Que el 6 de diciembre de 1977 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal para ampliar los espacios de participación democrática en el sistema político mexicano. 2. Que como parte de los cambios constitucionales introducidos en el referido decreto, se agregó un tercer párrafo al artículo 70 constitucional a efecto de incorporar el concepto de agrupación de los diputados en el ámbito del Congreso de la Unión al tenor de lo siguiente. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Tercero, que la incorporación de la figura de agrupación de diputadas y diputados federales al contexto constitucional correspondió con la ampliación de los espacios de participación política y de representación partidista en la Cámara de Diputados al crearse la figura de los diputados de representación proporcional con el objeto de hacer más diversa y amplia y plural a esta representación nacional. Cuarto, que derivado del enunciado del dispositivo referido el 25 de mayo de 1979, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, primera que reguló el funcionamiento de las dos cámaras que integran al Poder Legislativo de la Unión y que dejó como norma complementaria el reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expedido en 1934 y hasta entonces única que regulaba los trabajos parlamentarios. Quinto, que la entonces nueva ley orgánica estableció en sus artículos 38 a 41 las disposiciones esenciales que, interpretadas armónicamente en sentido literal y amplio, implicaban: a. Que los grupos parlamentarios debían hacer entrega de la documentación para tenerse por constituidos en primera sesión ordinaria de la legislatura. B. Que a partir de la declaratoria de constitución correspondiente ejercerían las siguientes atribuciones previstas en la ley. Sexto,
que dichas disposiciones se mantuvieron sin cambio en posteriores reformas a la Ley Orgánica, teniendo como única modificación su reubicación en el articulado, de manera que en la reforma integral a este ordenamiento publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 1994, los artículos 40 y 41 de la Ley de 1979 pasaron a ser los artículos 32 y 33, manteniendo sin embargo el mismo texto, el cual preservó su vigencia hasta la expedición de la nueva Ley Orgánica publicada el 3 de septiembre de 1999. Séptimo, que de manera por demás notable, la única modificación a la definición que en la ley se hizo de los grupos parlamentarios se reflejó en el artículo 31 al señalar que estos se conforman para coadyuvar con el trabajo legislativo, reconociendo el objeto principal de su existencia en el Pleno de la Cámara de Diputados. Octavo, que tras lo anterior, la ley orgánica que debió expedirse en 1999 por la 62 legislatura de esta Cámara de Diputados, al ser la primera sin mayoría de un grupo parlamentario, lo que hizo obligatorio en su reforma integral, se estableció en el artículo 14 vigente y sin modificación desde entonces, el procedimiento por el cual los grupos parlamentarios se constituyen antes de la sesión constitutiva del año que corresponda. Noveno, que dicha norma, al reproducir en lo esencial lo normado por la ley orgánica previamente, no contempló, sin embargo, situaciones distintas a la única prevista hasta este momento para que una fuerza política con registro legal reconocido por la autoridad electoral en el transcurso de la legislatura pudiera tener derecho a contar con representantes populares electos ante las cámaras del Congreso de la Unión, en caso de que estos, habiendo sido debidamente electos en el proceso electoral federal previo y en uso pleno de sus derechos políticos, optaran por afiliarse a ninguna fuerza diversa e inclusive de posterior registro legal a la que hubieran integrado al inicio de la legislatura. Décimo, que con base en ello, la 62ª legislatura del Congreso de la Unión se constituyó con 7 grupos parlamentarios correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. Onceavo, que sin embargo, dicho momento inicial de la legislatura ha variado en el ámbito institucional electoral nacional con el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas como partidos políticos nacionales, generándose el supuesto no previsto al que hace referencia el antecedente señalado en el numeral 9º anterior. Décimo segundo, que es relevante consignar el hecho de que mediante resolución aprobada en la sesión extraordinaria celebrada en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de fecha 9 de julio de 2014, el órgano electoral federal concedió el registro como partido político nacional al Movimiento Regeneración Nacional AC bajo la denominación Morena. Décimo tercero, que en razón de ello, diversas diputadas y diputados federales afiliados a este instituto político manifestaron su intención de conformar un grupo parlamentario, presentando la solicitud correspondiente a esta Junta de Coordinación Política, la cual procedió al análisis y valoración correspondiente. Y considerando que el 29 de agosto de 2012, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en sesión constitutiva de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión, quedó integrada con 7 grupos parlamentarios correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza. B, que en valoración de la solicitud presentada ante esta Junta de Coordinación Política por las diputadas y diputados afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional, este órgano de gobierno adoptó el criterio indubio pro actionare, que postula en favor de la mayoría la garantía y la interpretación más favorable al ejercicio del derecho y, por tanto, en el sentido de asegurar en lo posible, más allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión en objeto del procedimiento a efecto que resolverá a partir de conceder al máximo derecho y garantía posible a los legisladores federales solicitantes. C, que en este sentido los integrantes de este órgano de gobierno valoraron detenida y detalladamente la enunciación del tercer párrafo del artículo 70 constitucional, ya citado al inicio en este
instrumento que señala: la ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su filiación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. D. Que la valoración resulta que, si bien es claro que debe ser una ley la que determine las formas y procedimientos de agrupación de las diputadas y diputados según su afiliación partidista, que debe garantizarse el derecho mayor expresado como la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Que no pase inadvertido para este órgano de gobierno que la libre expresión de las corrientes ideológicas en esta Asamblea es una condición indispensable para el aseguramiento, sostenibilidad y viabilidad de la democracia legislativa y parlamentaria asegurada por nuestra Constitución y, por tanto, un derecho superior en todo sentido a la regulación que pudiera hacer una ley secundaria, aun cuando ésta deba en efecto determinar los aspectos formales del ejercicio de este derecho. F. Que el aseguramiento de la libre expresión de las corrientes ideológicas que se manifiestan en esta representación nacional parte de reconocer el derecho de asociación y afiliación partidista reconocido en el artículo 35, fracción primera, segunda y tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. G. La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no prevé un procedimiento específico para la constitución de grupos parlamentarios durante el transcurso de la legislatura, lo que eventualmente pudiera resultar restrictivo del espíritu y la letra del derecho constitucional concedido, puesto que éste, al no estar acotado por alguna condición limitativa expresa en el propio texto constitucional o el reglamento de la Cámara de Diputados, puede transitar de acuerdo al precepto constitucional. H. Que por ello, atendiendo a la prevalencia del derecho constitucional garantizado en el párrafo tercero del multicitado artículo 70 constitucional, esta Junta de Coordinación Política considera viable y atendible obsequiar la solicitud de las y los diputados afiliados al partido de Morena en aquello que resulte necesario para asegurar su derecho de afiliación política y agrupación en la Cámara de Diputados sin afectar con ello en modo alguno los derechos obtenidos y adquiridos por los grupos parlamentarios de los partidos políticos nacionales que, habiendo participado en un proceso electoral federal en julio de 2012, se integraron cumpliendo con los requisitos legales establecidos por el Código Nacional de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente entonces y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la forma de un acuerdo parlamentario y en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el reglamento de la Cámara de Diputados. Y que en relación a la solicitud referida en el antecedente 13º de este acuerdo, se acompaña de acta constitutiva y normas internas y acuerdo designado por el coordinador parlamentario. J. Que en este mismo sentido es conveniente hacer notar lo dispuesto por el artículo 77, fracción primera de la Constitución, que señala lo siguiente. Artículo 77. Cada una de las cámaras puede, sin intervención de la otra, 1. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, que no habiendo en la ley orgánica o el reglamento de la Cámara de Diputados previsión alguna respecto, se actualiza el supuesto previsto por el artículo primero, párrafo segundo del reglamento de la Cámara de Diputados, que establece: lo no previsto en este reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias que sean aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. L. Que por todo ello la Junta de Coordinación Política considera viable proponer al Pleno de la Cámara el reconocimiento de la agrupación de las diputadas y diputados del partido Morena como una forma de respetar y hacer valer el derecho concedido por el párrafo tercero del artículo 70 constitucional, el cual, sin embargo, solo tendrá efectos en los trabajos legislativos del Pleno de esta Cámara, de las comisiones y en los comités, garantizando con ello la función deliberativa del Congreso y la libre expresión de las corrientes ideológicas. M. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica, la Junta de Coordinación Política ha considerado indispensable que el Pleno de esta Cámara, en ejercicio pleno de sus facultades soberanas, apruebe la siguiente propuesta de acuerdo. Acuerdo. Primero, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en pleno uso de sus facultades soberanas y en atención a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas y de sus integrantes, reconoce a la agrupación de diputadas y diputados federales afiliados al partido político nacional denominado Movimiento de Regeneración Nacional. Segundo, que al momento que se acreditó el partido político Movimiento de
Regeneración Nacional, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados ya estaban constituidos en esta etapa fundacional de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación vigente aplicable en materia, que por lo que la agrupación de diputadas y diputados afiliados al Movimiento de Regeneración Nacional podrá actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el Pleno de la Cámara de Diputados, pudiendo participar en las deliberaciones y decisiones de la Asamblea en el orden que la presidencia de la mesa directiva determine y atendiendo las disposiciones que para tal efecto establecen la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el reglamento de la Cámara de Diputados y las que establezcan a través de acuerdos parlamentarios. Para ello se reconocerá con carácter de coordinador en sus trabajos legislativos en el Pleno de la Cámara a quien las diputadas y diputados tengan a bien designar. Tercero, la agrupación de diputadas y diputados afiliados a Morena podrá contar con representante con voz y sin voto en la Junta de Coordinación Política. Cuarto, la agrupación de diputadas y diputados que se reconoce como materia del presente acuerdo no podrá acceder a los derechos y prerrogativas contenidos en el artículo 17, numeral 1 y 4, 18 y 37 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos otorgados por dicho ordenamiento a los grupos parlamentarios constituidos conforme a lo señalado en el artículo 14 de la referida Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Quinto, publíquese en la Gaceta Parlamentaria el acta constitutiva, las normas internas y el acuerdo de la agrupación de diputadas y diputados afiliados al partido político nacional denominado Movimiento de Regeneración Nacional, designando a su coordinador para los trabajos legislativos del Pleno. Actualícense los registros parlamentarios de diputadas y diputados federales afiliados al partido político denominado Movimiento de Regeneración Nacional, colocando en la identificación del partido político el logotipo correspondiente y denominación de Morena. Séptimo, hasta en cuanto los coordinadores de los grupos parlamentarios que se formaron parte de las diputadas y diputados afiliados a Morena acuerden y soliciten lo conducente a la Junta de Coordinación Política, estos conservarán su ubicación actual en las curules del Salón de Sesiones, las oficinas que ocupan y las posiciones en las comisiones legislativas en las que participan, conforme al acuerdo de integración de comisiones ordinarias aprobado por el Pleno el 16 de octubre de 2012 y que corresponden a los grupos parlamentarios que los formaron previamente. Octavo, la agrupación de diputadas y diputados afiliados a Morena tendrá derecho a subvenciones de acuerdo al número de legisladores que lo conforman para que puedan desempeñar sus atribuciones de representación popular, salvo la subvención ordinaria fija de carácter general destinada a grupos parlamentarios. Noveno, para que surta efecto el presente acuerdo, la agrupación de Morena deberá entregar a la Secretaría General de esta Cámara de Diputados el acta constitutiva con firma expresa de sus integrantes, normas internas, acuerdo designado al coordinador parlamentario. Décimo, los integrantes de la Junta de Coordinación Política asumen el compromiso de elaborar, promover, dictaminar al inicio del segundo periodo de sesiones, del cual año legislativo, una iniciativa con proyecto de decreto de reforma al reglamento de la Cámara de Diputados que establezca con claridad el momento fundacional de cada legislatura y el procedimiento y fechas únicas para la constitución de lo que son los grupos parlamentarios. Décimo primero, el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, sujeto a cumplimiento del acuerdo noveno que lo antecede. Décimo segundo, comuníquese a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política, a la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajos Legislativos, a las coordinaciones de grupos parlamentarios y a la Secretaría General. Décimo tercero, lo no previsto en este acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política. Décimo cuarto, publíquese en Gaceta Parlamentaria. Firma Mario Fabio Beltrones, Agustín Miguel Alonso Raya, José Isabel Trejo Reyes, Arturo Escobar y Vega, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alberto Anaya Gutiérrez y diputada María San Juana Cerda Franco. Es cuanto, diputada presidenta. Continúe, diputada Mieri Terán. Muchas gracias a la Secretaría. Como estamos viendo, hacia allá iba esta Cámara de Diputados, a tomar esos acuerdos que fueran cada vez más plurales y que tuvieran cada vez más respeto hacia las minorías. Esta reforma que están ustedes presentando está engendrada con la semilla de la gandalle, compañeras y compañeros, el autoritarismo y en esencia, vamos a llamarlo por su nombre, busca imponer la reelección como nueva práctica política para eliminar las opiniones en contra que les parecen tan incómodas, para eliminar a la oposición.
Mucho se ha hablado aquí de que las iniciativas que se están presentando y las determinaciones que se están tomando sobre pretexto de su mayoría parlamentaria tienen su origen en la votación de las elecciones presidenciales pasadas. Me parece trágico que estén utilizando la confianza que efectivamente la población depositó en ustedes para destruir el Estado de Derecho que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir. Y digo nos porque ustedes de la izquierda han jugado un papel fundamental para lograr nuestro sistema actual de contrapesos. Para violar flagrantemente y a la menor provocación nuestra Constitución y nuestras leyes, también se está utilizando este pretexto. Y para tratar de instaurar, como ya lo dije, un régimen autoritario, pero también retrógrada, que engaña al pueblo de México a través de figuras como la revocación de mandato para llegar a la reelección presidencial y también sin palabra, puesto que no sabe honrar sus compromisos. No creo yo, compañeras y compañeros, que para eso hayan sido ustedes electos. Revisen en sus conciencias. Esto que están planteando hoy, no quieran disfrazarlo de lo que no es. Llamémosle por su nombre. Es un avasallamiento de la mayoría hacia las minorías, un agandalle, es traicionar, en suma, todo por lo que ustedes han luchado, porque es violar la ley. Esto no es un acuerdo de repartir posiciones ni de repartir nada de nada. Es simple y llanamente cumplir con la ley. Si continúan con este afán de violentar así el Estado de Derecho, por congruencia, yo les pido que dejen de llamarse demócratas. Y para contestar a mi amiga Lucero Saldaña, sí, compañera, efectivamente, el PRD presidió la mesa directiva del Senado en la legislatura anterior con menos del 15% de representación. En la pregunta que usted hizo, que quedó sin respuesta. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. En el uso de la palabra, el diputado Benjamín Campos Equihua, de Morena, hasta por 5 minutos para fundamentar.